Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y empezamos con los índices. Como veis, el SP 500 en descenso en el día de hoy, prácticamente hemos tocado la línea de tendencia, así que ya estamos en el soporte. No termina de rebotar, la vela de ayer fue buena, pero como veis no termina de arrancar. Llevamos ya varias semanas en esta tónica, esta sería la tercera semana con este comportamiento y están tratando de asentarse los precios en esos niveles para volver a ir hacia los máximos, pero le está costando. La subida que llevábamos en el año de todas formas era bastante intensa. Desde las bajadas que tuvimos el año pasado, pues prácticamente habíamos recuperado todo, como veis ahí en este gráfico. Y bueno, es normal que en estas alturas pues le entre un poco de vértigo al mercado y tenga esa corrección. Pero de momento estamos en zona de soporte. El que no está en zona de soporte, que lo está perdiendo, es el DAX alemán ligeramente en el día de hoy. No es una buena vela. Tampoco se puede decir que sea una vela desastrosa totalmente. Sí que es verdad que se ha metido debajo de esta línea, pero también hay que tener en cuenta que esta línea está tomada desde una mecha de una vela. Si ajustásemos los cuerpos de las velas, todavía estaríamos por encima de esa línea, con lo cual tampoco es muy significativo, y el hecho de que esté bastante lejos del mínimo de la jornada nos quiere decir que tampoco es que haya mucha presión vendedora, porque cuando se producen estas rupturas, si son rupturas auténticas, normalmente el precio se va para abajo muy rápido y en el día no recupera, no suele recuperar, suele cerrar en los mínimos del día, con lo cual no podemos tomar como una ruptura fiable, y mientras esté el SP 500 por encima tampoco, ¿no? Al final van todos los índices más o menos al unísono, y lo único que tendremos que corregir posiblemente esta línea, y tendremos que pasarla por los cuerpos de la vela posiblemente para tener más fiabilidad. Si lo pasamos por estos cuerpos, como veis, pues la cosa cambia mucho, ¿no? Sí que es verdad que estamos ahí amenazando ese nivel, pero no lo estaríamos perdiendo. De momento la vamos a dejar por donde la teníamos puesta, por las mechas de estas velas, pero ya digo que no es muy significativo esta ruptura, teniendo en cuenta que el SP 500 no rompe y que, como digo, no está en los mínimos del día. Si estuviese con mucha presión vendedora, una pérdida de un nivel importante haría que el precio se desplomase rápidamente, y no está ocurriendo eso. En el caso del Dow Jones, también estamos acercándonos a la línea de tendencia principal. Como veis, todavía no ha perdido el mínimo de los días anteriores, pero sí que estamos muy cerquita de esa línea, con lo cual tanto el SP 500 como el Dow Jones están en una zona en la que se deberían producir rebotes. Bien, dicho esto de los índices, vamos a ver qué está haciendo Bitcoin. Bueno, como veis, también está retrocediendo en el día de hoy, 29.338. Ha hecho un amago de volver a subir por encima de los 29.477, pero claro, en un escenario tan negativo como el que tenemos hoy en las bolsas, pues no se atreve a desmarcarse de momento. Aunque claro, como estamos diciendo, las bolsas han corregido bastante estas 3 últimas semanas, y en cualquier momento seguramente van a tener rebotes importantes, y eso ayudará a que Bitcoin suba hacia la zona de los 30.083. No hay mucho más que decir respecto a Bitcoin en este caso. Vamos a repasar las acciones que solemos repasar para ver qué es lo que tenemos también en el mercado. Tenemos caída en Amazon, pero se mantiene en la isla esta que nos está haciendo aquí, después de haber saltado la cotización y habernos dejado este hueco al alza. De momento se mantiene en esa isla, mientras no pierda esa zona bien. Si perdiese esa zona y se fuese a rellenar este hueco, entonces los mercados sí que lo acusarían bastante, a menos que el resto de acciones estén subiendo, porque son de las que más ponderan, con lo cual si Amazon y Google, que han aguantado bastante bien, se nos vienen abajo, los índices sí que se pueden resentir, a menos, como digo, que las otras acciones lo compensen con subidas fuertes. Una de las que podría compensar es Apple, porque ya ha bajado mucho en estas últimas semanas, y en cualquier momento podría tener un rebote hacia la zona de 182 aproximadamente, y eso podría compensar un poco posibles caídas en Amazon o en Google que no lo han hecho hasta ahora, ¿no? Intel bien, la vela de ayer fue muy positiva, la de hoy está retrocediendo un poquito, pero aún así no pierde todo lo que ganó ayer, ni mucho menos, no llega a perder ni siquiera la mitad de lo que ganó ayer, y el aspecto técnico sigue siendo bueno a pesar del mercado. En el caso de Tesla, el aspecto técnico sigue siendo malo, sigue siendo correctivo y sigue teniendo opciones de caer hacia la zona de 218. AMD ayer rebotó con fuerza, hoy más o menos está repitiendo, de momento aguanta el soporte de los 107 y eso es positivo.
Alibaba cayendo y mala pinta estos últimos 3 días. Justo está en un nivel muy importante, la zona de los 91. Si pierde esos 91 podría caer hacia la zona de 87, que es bastante caída. Globant, más o menos bien, dentro de lo que cabe, dentro del comportamiento que estamos viendo en los mercados, no es de las que más cae. De hecho, bueno, está en una zona de soporte. Esa zona de soporte ha funcionado, ha rebotado desde los mínimos de 165,7 aproximadamente o 0,5. Y ahora, pues en el día de hoy está corrigiendo un poco, pero tampoco se le ve con un aspecto técnico negativo, ni mucho menos. Airbnb continúa con la corrección. Decíamos ayer que podía caer a la zona de 129 y está acercándose a esos niveles. Vamos a ver si ahí se da la vuelta, porque venía de una subida muy fuerte y el movimiento bajista también está siendo bastante vertical. Didi en el día de hoy cae, pero no se aleja mucho de los máximos históricos. Seguimos pensando que en cuanto el mercado cambie un poquito la tónica que lleva estas últimas 3 semanas, atacará esos máximos históricos y los superará, así que es una acción a tener en cuenta. Google se mantiene también arriba, en este caso un poquito mejor incluso que Amazon. En el día de hoy retrocede, pero no retrocede mucho, no amenaza con perder la zona de los 127,70, que es el soporte, así que es una de las que está sustentando el mercado a pesar de estas caídas. NIO apoyándose en la línea de tendencia, bueno, incluso casi perdiéndola, como vemos aquí, por los pelos. Está ahora mismo ahí justo en la línea o muy próximo a esa línea. Durante el día ha estado por debajo. Es conveniente que el cierre sea en la línea de tendencia o por encima. La caída que lleva en el corto plazo es muy brusca y si pierde esa línea de tendencia podríamos verla incluso en la zona de los 10,50, que fijaros, después de haber estado en casi 16, pues es una caída bastante fuerte. Nvidia sigue comportándose de manera positiva. Ayer hizo una vela brutal porque parecía que estábamos empezando una corrección que podía llegar a ser bastante seria y sin embargo nos hizo eso, y encima hoy está en positivo también con un mercado negativo, así que pues la verdad es que, haciendo honor a su nombre, da envidia el comportamiento que está teniendo. Pero bueno, lo que digo, creo que está un poco sobrevalorada. Me parece que los precios han ido más allá de donde deberían ir y seguramente en el medio plazo tendrá que corregir algo. En el caso de Volkswagen sigue en los mínimos, seguimos en tendencia bajista. Nivel de resistencia ahora mismo está en 118,5 y hasta que no supere ese nivel no podemos hablar de gran cosa. Y MicroStrategy está retrocediendo un poco. Ya veíamos que Bitcoin no está tirando hoy, en el día de hoy sigue un poquito el comportamiento de las bolsas y eso es lo que está provocando que MicroStrategy también esté retrocediendo un poco. No retrocede mucho, no pierde todo lo que ganó ayer. Seguimos a la expectativa de ese salto probable de Bitcoin en finales de este mes, pero de momento pues hay que seguir esperando. Yo creo que como mínimo hay que esperar una semana más para que el mercado empiece a comportarse un poquito mejor en el caso de Bitcoin, y ya hemos comentado que para finales de mes esperamos 30.083 al menos, ¿no? O haberlo superado y haberse apoyado por lo menos en esa zona, ¿no? Pero luego ya lo mejor vendrá en septiembre, octubre. Bien, volvemos a los gráficos de los otros activos que solemos analizar y empezamos con el petróleo, que está bajando. Ya dijimos que podía caer a la zona de 83, si recordáis, pues está a 84,36. Decíamos también que era una posición un poquito incómoda ponerse bajistas con el petróleo, pero al final pues es la posición correcta, aunque sea una posición un poco incómoda porque, ya digo, el petróleo al final es un activo que está alcista a medio plazo, medio e incluso largo plazo, y es difícil ponerse en contra de la tendencia principal, pero en este caso habíamos llegado a una resistencia muy importante y era lo más sensato, ¿no? Luego tenemos el oro, que sigue claramente por debajo de la línea de tendencia, pero sigue sin romper el mínimo anterior, que está aquí. Vamos a dibujar la línea horizontal para que lo tengamos más visible. Sí, en este punto de aquí. Fijaros esa zona de los 1891 aproximadamente, no lo rompe y no se aleja de la línea de tendencia alcista, por lo tanto no podemos todavía estar seguros de que esa ruptura haya sido una ruptura válida o no. Hay veces que, como en esta ocasión y como estamos viendo en el DAX alemán,
que no quedan muy claro estas rupturas porque no hay fuerza bajista. O sea, tú rompes, pero si rompes y realmente es un nivel que el mercado considera muy importante, no se está titubeando 4 o 5 días, el mercado cae directamente. Ni siquiera rebota como está rebotando el DAX hoy desde los mínimos. O sea, cuando se rompe una resistencia o un soporte que se considera importante, el mercado le da golpe. O sea, si pierde esa línea, le da un golpe fuerte y ni siquiera es capaz de rebotar en el mismo día, ¿no? Y en este caso, pues como vemos, todos los días rebota un poco, no termina de caer, no termina de perder el soporte anterior, así que se está aguantando de momento el oro y a menos que pierda esa zona que digo de 1891,29 que tengo ahí marcada, pues es difícil que caiga más. La plata, que en este caso está esperando también al comportamiento del oro, pues un tanto de lo mismo, ¿no? No pierde el mínimo relativo anterior, rebota en los mínimos del día, con lo cual no hay tampoco una fuerza vendedora abrumadora que le lleve hacia abajo y también a la expectativa de lo que haga el oro, ¿no? Y el platino, pues vuelve a tocar la línea que une los mínimos anteriores. De hecho, ha estado por debajo en el día de hoy. Como veis, esa mecha se ha ido por debajo y ahora vuelve a estar por encima. Yo creo que un rebote hacia la zona de 923,6 aproximadamente es posible. Y vamos con las divisas, empezando por el dólar australiano contra el dólar estadounidense. Está en zona de soporte, lleva una tendencia bajista en este gráfico horario bastante pronunciada y nosotros pensamos que en esta zona tiene que empezar a comportarse de manera alcista. Ha estado muy cerquita de estos soportes, esta zona en teoría era una zona de entrada. Podríamos ver todavía un movimiento adicional a la baja que vaya hasta estas dos líneas, pero es complicado. Yo creo que ya debajo de estos niveles que ha estado difícil de verlo, pero bueno, veremos a ver los próximos días qué nos depara, ¿no? Seguimos con el dólar estadounidense contra dólar canadiense, que de momento se mantiene sobre esa línea de tendencia. Hasta que no la pierda no tomaríamos ninguna decisión. En el momento que la pierda podríamos abrir una posición en corto en este caso. El euro contra la libra, aquí nos dio una venta en corto al romper esta línea de tendencia y de momento esa posición sería ganadora, muy ganadora de hecho. Tendríamos que tener ya stops puestos, cada uno sabe dónde tendrá que ponerlo para asegurar ganancias, pero todavía podría dejarse correr un poquito más esa operación. El euro contra el dólar, perdiendo la línea de tendencia alcista y repito lo mismo que con el oro y con el DAX, esa ruptura no es clara. Si fuera una ruptura clara debería estar cayendo con más contundencia, como he dicho, y no se separa de esa línea, con lo cual en cualquier momento podemos ver que recupera ese nivel, incluso se pone por encima de 1.1018.8 seguramente. Así que vamos a seguir vigilando, pero no parece que sea una ruptura auténtica ese movimiento del euro contra el dólar. Y por último nos quedan los gráficos de la libra contra el dólar, en este caso, fijaros, nos dio un toque en esta línea que podía haber sido una opción de compra muy interesante y a partir de ahí pues el precio está subiendo y bueno, podríamos todavía esperar que subiese algo más. Y por último la libra contra el yen, que decíamos, bueno, si cruza estas líneas a la baja, sobre todo esta segunda que dibujamos ayer, la que están por más abajo, podría intentarse una operación en corto. En este caso también es una operación incómoda, igual que la del petróleo, porque en el largo plazo, si miramos un gráfico diario, como veis ahí, está alcista y está a unos precios que no se veían desde el 2014, pero en el corto plazo, si perdiese esta línea, sí que podría entrar una corrección importante que nos podría dar alguna ganancia. Así que bueno, seguimos vigilando esa línea a ver qué es lo que pasa. Y poco más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta mañana!